Muy buenos días, hermanos, bendiciones. Vamos a seguir con la palabra. Como siempre, primero le damos gracias a nuestro Señor Jesús por este nuevo día, por este nuevo día que podemos abrir los ojos, podemos ponernos de pie, por tener el privilegio de tenerle a Él cerca, siempre con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos des ese privilegio de escogernos para ser tus hijos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, en este tiempo de palabra tuya, de sabiduría para poder entenderla, que tú nos corrijas con ella, que la palabra sea ejemplo para nuestras vidas. Seguimos con el libro de Jueces. Leeremos el capítulo 20 y luego leeremos el capítulo 24 del libro de Hechos. Recordamos el capítulo de ayer, que se trató de cómo habían matado a la concubina del levita, ¿verdad? Y vamos a seguir con este capítulo, con esta historia. Vamos al capítulo 20 de Jueces. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina, para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, da aquí vuestro parecer y consejo. Bueno, aquí ya vemos que este hombre, el levita, no estaba contando, estaba diciendo la verdad, pero también la estaba diciendo a su manera, ¿verdad? En realidad no fue así como pasó eso. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100, por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel,
sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel, y subieron a la casa de Dios, y consultaron a Dios diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde lo habían ordenado el primer día. Voy a dejarlo aquí un momentito y ahora vamos a seguir con el versículo 22, pero voy a leerle un texto que estaba buscando yo de un comentarista sobre estos versículos anteriores, y pone que sobre esta derrota, pone que fue una derrota severa y asombrosa en el primer día de batalla de la tribu, ¿no? Entonces el comentarista dice que se los voy a leer tal cual, ¿vale? Quizás había algo mal en la manera en la cual Israel buscó al Señor antes de esta batalla, o también es probable que esto simplemente formara parte del plan de Dios para disciplinar y corregir a su nación desobediente. Y luego dice algo muy interesante, y dice: el presidente americano Abraham Lincoln, en su segundo discurso inaugural, habló de este mismo tema en relación a la guerra civil americana. Y dijo esto: afectuosamente esperamos, apasionadamente oramos, que este poderoso azote de la guerra pase de largo apresuradamente. Pero si es la voluntad de Dios que continúe hasta que toda la riqueza amontonada por los esclavos durante 250 años de trabajo sin descanso se hunda, y hasta que cada gota extraída por el látigo deba ser extraída por la espada, de la manera que dijimos hace 300 años, y aún se debe de decir: el juicio del Señor en conjunto es justo y verdadero. Esto se dijo en 1865. Y también dice el comentarista: quizás algo de la misma dinámica estaba en función con Israel en ese tiempo. Dios corrigiendo a una nación desobediente a través de la pérdida trágica de 22,000 soldados de Israel. Me pareció interesante para leerlo. Seguimos con el versículo 22. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde le había ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová:
pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desintiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os lo entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla de delante de Gabaa, como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel, y el otro a Gabaa en el campo. Y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los hijos de Israel de su lugar, y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabaa, y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de toda Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día 25,000 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vinieron los hijos de Benjamín, que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel, como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel, hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de la ciudad los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron, y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón. Y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndoles aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada. Así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Bueno, hasta aquí el capítulo 20 de Jueces. Estaba leyendo, mientras leía el capítulo me di cuenta lo importante que era lo que era el ayuno y la oración. Después ellos de ayunar, dice: lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrendas en paz de delante de Jehová. En aquel tiempo era súper importante hacer esas cosas porque Dios sí las tenía en cuenta, porque su pueblo
De esa manera se acercaba a él, ¿no? Y se arrepentía, porque en esos momentos el pueblo estaba como echado a perder, vamos a decir. Vamos al libro de Hechos, vamos a leer el capítulo 24. La palabra se lee así. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo, por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisías, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bueno, hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Le damos gracias al Padre por la bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra santa.
Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos. Mañana terminaremos el libro de Jueces, pero seguiremos con el libro de Hechos. Hermanos, que tengan un bendecido día, que tengamos a nuestro Señor Jesucristo presente siempre y que lo tengamos en nuestros pensamientos y que seamos ejemplo como Él lo fue para nosotros, porque fue un bendito ejemplo y todos tenemos que hacer las cosas a su manera, no a la manera nuestra. Gracias, Padre. Bendiciones, hermanos, y hasta mañana.